He hablado algunos temas recientemente sobre la seguridad eterna. Y este es uno de los fundamentos y principios que nosotros tenemos como iglesia, la seguridad eterna, la seguridad en nuestra salvación. Hay cosas que podemos ser tolerantes, pero hay algo que es muy importante entender, que nosotros somos hijos de Dios y que Dios murió por nosotros una vez y para siempre, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso que nosotros sabemos y entendemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. También sabemos de que la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también el Señor dirá a algunos que dijeron: en tu nombre hicimos esto. El Señor les dirá: no los conozco, pero sí conocen sus ovejas. Porque los que son hijos de Dios, son hijos de Dios. Y como dice Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a dar una serie: ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni el porvenir. Y que si se queda alguna cosa ahí, dijo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando tenemos una seguridad eterna, también hablamos, si ustedes recuerdan, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Pierde su salvación. En realidad no, pierde el gozo de su salvación. Y analizábamos y mirábamos el Salmo 51, cuando David, que había cometido un horrible pecado, él decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y decía: vuélveme el gozo. No dice restáurame, vuélveme el gozo de esa salvación. Ahora, David también sabía de la gracia y la misericordia de Dios. Y decía: límpiame, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la gracia de Dios es tan grande que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese versículo quiere decir que si el pecado es así de grande, la gracia de Dios pasa a este techo. La gracia de Dios es más grande que cualquier iniquidad que nosotros cometamos. Ahora bien, estaba hablando con unos hermanos y me preguntaban del tema y me decían de esto, en realidad. Y luego me hablaban: pero ¿cómo es que la gente peca? Bueno, yo creo que ligado a todo esto hay un tema que es el tema de la tentación. Y el asunto es cómo nosotros enfrentamos la tentación. Quiero hablar sobre eso en esta hora, sobre la tentación. Y mis hermanos no tienen una versión. Cuando yo hice el mensaje, al final me fijé que estaba usando la versión Reina Valera 2015. Y mis hermanos no tienen esa versión acá. Pero yo no quiero cambiar los versículos porque me adapté a estos versículos. ¿Y saben por qué estoy hablando así? Porque estos mensajes cuestan un poco predicarlos, porque no estoy haciendo la predicación, estoy más bien dando una enseñanza. Debería tener una pizarra y debería dar unas cuantas clases sobre esto. Pero imagínense, hermanos, que estoy dando una clase, que no soy pastor o soy un maestro más ahora en este momento. Y tengo que hablar de la tentación. Y la tentación está en todas partes. Nosotros no tenemos que andar buscando la tentación. Déjeme decirle que la tentación nos va a encontrar.
Lo va a encontrar. Ahora sí, la tentación como tentación no es pecado. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado, como dice en 1 Pedro 22. Y Jesús nunca pecó. Así es que la tentación no va a llegar a todos. Ahora, ¿qué hacemos cuando la tentación llega? Esa es la pregunta. Bueno, podemos hacer una de tres cosas. En primer lugar, podemos ceder a la tentación. Y esta es una manera. Hoy tenemos una generación que simplemente habla y dice, bueno, si algo es natural, si algo se da, si algo está allí, pues yo lo hago. Al fin y al cabo, que nadie se meta con mi vida, porque yo manejo mi vida como a mí me ronque la gana a vivir. Y si algo se pone ahí, pues está bien, no hay problema. Yo hago lo que sea. Y si otros lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Y la Biblia dice que esto es la forma de vida animal. Y en su naturaleza los hermanos hacen estas cosas porque ellos están para la autopreservación o para la autosatisfacción. Así es que esto es una mentalidad animal nada más. Hay gente que dice, es que si la tentación llega, ¿cómo voy a pedir a ella? No, yo no me sobrepongo. Había un hermano ahí que lo fui a visitar un día y mi hija le pregunta, porque alrededor de su casa habían varias panaderías, varias fábricas de panes. Hermano, ¿usted cómo hace para soportar ese olor a pan a las 3 de la tarde que huele tanto? Y dice, no, hermanita, yo no me resisto, yo voy a comprar. Y así hacemos con la tentación algunas veces. Pero otras veces es que luchan. Están los que luchan contra la tentación en la fuerza de su propia carne. Siempre están batallando contra la tentación. Y esto es totalmente opuesto a los que ceden. Están luchando, están intentándolo, pero fracasan. Luchan en sus propias fuerzas. Es como aquel borracho que decía, yo voy a luchar contra la tentación del guaro, yo no vuelvo a tomar. Pero siempre pasaba por la calle donde estaban los bares. Entonces él decía, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a pasar por ahí, pero donde hay una puerta que hay un bar, la voy a brincar. Ya saben, la brinco. Y entonces empezó a brincar todas las puertas, pero de repente se encontró un bar que tenía doble puerta. ¿Y ahora qué hago? Y entonces agarró impulso fuerte y saltó las dos puertas. Y después que la saltó dijo, esto hay que celebrarlo. Oí también de un hombre que dijo, bueno, yo voy a reprimir la glotonería en mi vida, yo no vuelvo a comer pan. Ya Yulisa me puso a dieta del pan, yo no como pan más. Entonces dijo, bueno, pero una vez sintió ganas de comerse un postre por ahí y dijo, bueno, si la pastelería está abierta, tengo un parqueo, ahí cabal en la pastelería, yo ahí me voy a meter, pero si no, yo sigo. Y después de dar 5 vueltas a la cuadra, encontró el parqueo enfrente de la puerta de la pastelería. Cabal. Luchan, fracasan. Están así. Y otros pues se sobreponen a la tentación por medio de Cristo. Y esta es la mejor manera. Cuando la tentación es por medio, vencemos la tentación por medio del Señor Jesucristo. Yo quiero que se anime hoy, porque hay ayuda, porque podemos tener victoria sobre la tentación en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice,
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no nos dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Resistir. Ahora, ¿quiénes pueden ser tentados? Todos estamos sujetos a ello. Todos, no crea que solo porque usted es salvo no va a ser tentado. Todos somos tentados, hasta Jesús fue tentado. Mire que dice la Biblia que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Dice Hebreos 4:15. Y Él fue tentado. Ahora no se llene de orgullo. Porque mire que dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios 10. Dice, así que el que piense estar firme, que no caiga, que no caiga. Si nos volvemos descuidados, puede ser difícil. Sin embargo, la persona que está en mayor peligro es aquella que piensa que no necesita nada de Dios para salir de la tentación, que no necesita ayuda, que no necesita que le hablemos, que le prediquemos, que Él puede hacerlo, que de esas personas que aún se llenan de orgullo espiritual. Hay personas que dicen, ¿y por qué Dios no termina con el diablo de una vez por todas? ¿Por qué Dios no le quiere al diablo, le quita al diablo, le quita toda tentación? Bueno, ¿sabe usted, mi hermano? Dios no le quiere dar inmunidad a usted. Dios lo que le quiere dar es victorias. Que usted sea un victorioso. Que usted pueda vivir y ser victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Dios quiere darle libertad a usted. Dios quiere que usted lo ame a Él. Porque su corazón quiere amarlo. Porque su corazón se siente agradecido. Porque usted ama a Dios. Y Dios le da la libertad para que usted lo ame por lo que Él es. Ahora, vamos a seguir con nuestro estudio. Y preguntémonos, ¿de dónde viene la tentación? Y claramente la tentación viene de tres fuentes: del mundo, de la carne o del diablo. Es una impía trinidad: el mundo, la carne y el diablo. Y déjeme decirle que su tentación es única. Todos somos tentados en cualquiera de estas áreas. Todos somos tentados por una de estas maneras: por el mundo, por la carne o por el diablo. Ahora, cuando nosotros hablamos que somos tentados por el mundo, estamos hablando de un enemigo externo. Dice la Biblia en 1 Juan 2:15, un versículo que ustedes saben. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, yo llamo el mundo el contorno externo, el enemigo que está fuera. Y cuando yo estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la naturaleza, no estoy hablando de los campos, no estoy hablando de la naturaleza linda que Dios creó. No, Dios no está refiriéndose a la naturaleza para hablar de mundo. La Biblia dice que el Señor mismo dijo, mirad los lirios del campo, cómo crecen y cómo florecen, cómo hilan. Y luego dice, y aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. También cuando Dios hizo la creación, hizo todas las cosas, dijo que vio Dios que era
que era bueno. Entonces, no se está refiriendo aquí de la naturaleza. Cuando la Biblia dice mundo, no está hablando de la naturaleza, ni tampoco está hablando de la gente. No está hablando de la gente, no está hablando de personas. O el versículo más famoso, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la gente, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea todos, para que sean salvos. O sea, no está hablando aquí de gente tampoco. Ahora, cuando habla de mundo, ¿de qué está hablando? Está hablando de un sistema, de un orden de cosas. No améis al mundo. O sea, la palabra aquí mundo se refiere al cosmos. Una palabra griega, cosmos. Está refiriendo a un sistema, a un orden de cosas. Así que cuando dice no améis al mundo, no amen el cosmos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en él. Y 1 Juan capítulo 2:15 dice, no os conforméis a este mundo. Y Romanos y Santiago 4:4 dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra Dios? La palabra aquí tiene un sentido diferente. Aquí está hablando del planeta, no está hablando del planeta, ni está hablando de la gente. Está hablando de un sistema, de un orden de cosas. Así que el mundo no tiene que ser horrorosos. Algunas veces pensamos que el mundo es algo horrible, algo feo. No. El diablo siempre presenta cosas bonitas. No es cierto. Para poder sistema, para poder cosas atractivas. Luces así, usted va a Las Vegas. ¿Sabe cómo le llaman a Las Vegas? La ciudad del pecado. Las Vegas no es feo, hermano, es bonito. Es bonito. Está hablando de órdenes, de cosas. Quiero explicarle de una manera más sencilla quizás. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Pedro habla de cómo una esposa que es salva puede ganarse a un esposo que es inconverso para Cristo. Y le dice cómo comportarse, cómo hablar y cómo ser realmente hermosa. Y usted va ahí, dice que vuestro atavío, o sea, que vuestro adorno no sea el exterior, con peinados ostentosos del cabello, adorno de oro, ni vestir ropa lujosa. La palabra adorno es la misma palabra que en la Biblia se describe por lo menos unas 100 veces como mundo, como mundo. Así es que si yo quiero parafrasear un poco, podría decir, no permita que su mundo sea el mundo del salón de belleza, la joyería y la tienda de modas. Y la gente lee este versículo y entonces piensa, bueno, una mujer no debe usar joyas, no debe ir al salón de belleza, ni tampoco usar maquillajes. Y este no es un orden con verse bien, no es eso. Y usted no va a agradar a su esposo si usted anda toda deslillada, ¿no es cierto? Una vez le preguntaron a se me olvida el nombre, pero es uno de los más famosos predicadores. Le dijeron, predique contra esos centros de Satanás que son los salones de belleza. Y él dijo, pero ¿cómo van a ser centros de Satanás si le hacen tanto bien a la humanidad? Se pueden imaginar las mujeres si no se fueran a arreglar. Ahí. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro aquí? No dice que está mal arreglarse el cabello. No dice que es usar mal las joyas. Seamos razonables. Él también dice que no usemos ropa
Entonces, si no vamos a usar eso, tampoco que usen ropa. No está hablando de eso. No. Él está diciendo que estas cosas están mal. Simplemente porque su verdadera belleza, Él está diciendo, no permita que sea el mundo el que controle tu vida. Si yo tendría que decirle algo parecido a los hombres, ¿qué le diría? Que no sea tu negocio, que no sea tu equipo de fútbol o tu equipo deportivo el que controle tu vida. ¿Sabe? El primer lugar de tu vida no debe ser cualquier cosa ni cualquier sistema del mundo. Lo primero que debe ser en tu vida es Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier sistema que sea primero que Dios va a ser tu Dios en primer lugar. Pero Dios dice: yo no compito con nadie. Con nadie. A Dios se le respeta y a Dios se le da el primer lugar. Así que ningún sistema, ningún orden de cosas esté en primer lugar. Pero la tentación que tenemos es esta: poner otras cosas en primer lugar de Dios. Por eso es que muchas veces no queremos venir a la iglesia, porque el mundo se ha introducido en nosotros y preferimos las cosas del mundo que eran de Dios. La segunda cosa es la carne. Los enemigos, lo que causa tentación, la carne. Y la carne es el enemigo interior. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice Gálatas 5, versículo 19. A ver, leámoslos todos juntos. Gálatas 5, 19, 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje, cuando la Biblia está diciendo carne, la Biblia no se refiere a su piel, a su cabello, a sus nervios. No habla de cuerpos físicos. Su cuerpo físico no es malo. Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La Biblia dice que nosotros somos templos, que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo de Dios, aunque algunos parecen catedrales ya, o le han hecho anexos. Pero la Biblia usa la palabra carne, refiriéndose a la predisposición que tenemos para pecar. Que para pecar, esa vieja naturaleza, esa cosa que heredamos de nuestros padres y que nuestros padres heredaron de sus padres y que sus padres heredaron de Adán. Esa naturaleza que traemos, la vieja naturaleza de pecado. Usted sabe que está ahí, que está presente. Efesios 2:3 dice: por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, nosotros éramos hijos de ira. Y mire lo que el rey David escribió en el Salmo 58:3. Dice, Salmo 58:3, dice 58:3. Lo pongo ahí en la pizarra mejor, ya que los hermanos son tan rápidos. Bueno, eran. Salmo 58:3 dice el rey David: los impíos se aliviaron desde la matriz, se descarriaron desde el vientre y hablaron mentira. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Usted sabe, hermano, que usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir. Usted tiene que enseñarle a decir la verdad. Usted no tiene que enseñarle a un niño a no ser egoísta. Tiene que enseñarle a un niño a no ser egoísta. Porque por naturaleza, somos así. Así es que tenemos que educar a un niño, hacer las cosas buenas. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué está diciendo aquí esta palabra, Pedro? ¿Qué está diciendo todo esto? ¿Qué nos enseña la Biblia aquí? Nos está diciendo que nuestra naturaleza es pecaminosa. Hay mucha gente que dice, no, es que el diablo me hizo hacer esto. No, hermano, aunque el diablo no existiera y usted tuviera esa naturaleza pecaminosa, usted lo haría así, porque es su carne la que hace eso. Pero también tenemos otro enemigo, y es el diablo, que es el cerebro que está dentro de muchas cosas malas que ocurren en el mundo. Mire, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestes. Hermano, usted tiene un enemigo. ¿Sabe cómo se llama ese enemigo? Lucifer, el diablo. Él es su enemigo y él tiene un plan para sabotear su vida. Él quiere arruinar su vida, él quiere destruir su vida, quiere cortar su felicidad, lo quiere enfermar. La Biblia dice que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Así es que tenemos tres causantes de la tentación: el mundo, la carne, el diablo. El mundo, el enemigo externo; la carne, el enemigo interno; el diablo, el enemigo infernal. ¿Amén? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Seguimos. Ahora, vamos a ver ahora dónde es tentado usted. ¿Dónde es tentado? Y usted solo puede ser tentado en tres áreas. Y esto es lo que hay. ¿Sabe usted de lo que está hecho su naturaleza? El ser humano es un ser tripartito. Y lo digo con mucha autoridad y con mucho respeto. Usted es hecho, y su naturaleza es cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? ¿Sí? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo con todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, este versículo nos habla de la esencia de su naturaleza. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta es una representación débil de la Trinidad omnipotente de Dios. Alma, cuerpo, espíritu. Esto es lo que hay aquí. Ahora bien, nosotros somos tentados en el cuerpo. El cuerpo es la primera parte de su naturaleza que es tentada. Y es lo más obvio. Usted puede verlo. El cuerpo simplemente es como un cajón donde vive el alma y el espíritu. Dice la Biblia que es la morada terrenal. Pero este cuerpo es corruptible. Esto se hace polvo. Somos tentados también en el alma.
Y esto es lo que está dentro de su cuerpo. Hay un alma. La palabra griega para alma es suche, que aquí viene la palabra en español, que en castellano, que es psíquico, o que es psiquiatría, o que es psicología. O sea, su alma es la parte de la psicología, su mente, sus emociones, su voluntad. Su alma es lo que le hace ver su idiosincrasia, lo que hace notar que usted es una persona alegre, una persona divertida, con buen humor, es lo que usted es. Pero también el alma, hay otra palabra, y es ego, o el yo. El alma o el ego es otra parte de la tentación. Ahora, el tercer peldaño o la tercera parte de la tentación es el espíritu. ¿Y qué es? ¿Y qué de su espíritu? Bueno, algunas personas dicen, y yo estudié eso, que solo hay cuerpo y espíritu. Y pensaba que el alma y el espíritu eran básicamente lo mismo. Pero hermanos, el alma y el espíritu tienen una similitud, que los dos son invisibles. Pero la Biblia hace diferencia entre el alma y el espíritu. Mire, recuerde Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha hasta la venida del Señor Jesucristo. Sean guardados. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y mire que aquí hace una distinción. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu se parece mucho al alma, en el sentido de que es invisible. Pero el espíritu y el alma son indivisibles, pero no son idénticos. No son idénticos. El espíritu del hombre es lo que lo hace diferente a todas las demás criaturas. ¿Sabe que Dios sopló en el hombre el espíritu? Y nosotros somos hechos imagen de Dios. Y Dios es espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores, pero los verdaderos adoradores le adoran ¿en qué? En espíritu. Porque solo el ser humano puede hacerlo. Las plantas tienen cuerpo. Los animales tienen cuerpo y tienen alma, tienen sentimientos. Llevé a mi perro del doctor y ¿sabe qué me dijo? Que estaba en estrés, que estaba estresado. Y vaya, dije yo, paso lidiando con mucha gente en la iglesia estresada y ahora hasta con mi perro. ¿Qué cosa? Pero ¿sabe usted, hermano, que solo el hombre tiene espíritu? Porque es el espíritu lo que nos comunica con Dios. El espíritu, dice Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es por el espíritu que usted tiene una relación con Dios. Ahora, lo que estoy hablando aquí es que tenemos tres cosas que causan o que son las cosas que provocan la tentación. ¿Cuáles son esas tres cosas? El mundo, la carne y el diablo. Ahora, estas tres cosas atacan tres áreas de nuestra naturaleza como hombres. ¿Cuáles son estas? ¿Cuál? La carne, el alma y el espíritu. Ya tenemos esta lección aprendida. Tenemos el mundo, la carne y el diablo. Y tenemos el alma y el espíritu. ¿Estamos claros? Ahora miremos
¿Cómo es que trabaja esto de la tentación? Bueno, el mundo sabe lo que ataca. El mundo ataca el alma. Recuerde que usted tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y no encontrará los mismos enemigos. Pero el mundo ataca la carne. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Ah? Bueno, ¿qué es el alma también? Ya dijimos que el mundo es un sistema, un orden de cosas, ¿no es cierto? Y la carne es el ego, el yo, lo que está ahí. Fíjate que en la Biblia está el caso de un hombre que se llamaba Abraham, que tenía un sobrino llamado Lot. Ambos vivían en la tierra de Canaán y eran hombres riquísimos, tenían mucho ganado, su ganado era inmenso y tenían tanto ganado y estaban juntos que ya no ajustaba para que estuvieran juntos ahí en los pastos y todas estas cosas, no ajustaba. Y los empleados, los siervos de Lot se peleaban con los de Abraham. Entonces ahí en Génesis capítulo 13, Abraham le dice a su sobrino Lot: por favor, no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. No está delante de ti toda la tierra. Sepárate pues de mí, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y dice la Biblia que Lot escogió las llanuras de Sodoma, que llegó hasta Sodoma. Eran los pastos más verdes y eran las llanuras. Y sabe, hermano, que cuando Lot descendió a Sodoma, se metió en toda clase de problemas, porque Sodoma era una ciudad perversa, era una ciudad horrible, era una ciudad vil. Ahora, ¿por qué descendió a Sodoma? Él no fue allá porque Sodoma era una ciudad vil. Él no fue allá porque Sodoma era una ciudad detestable, que había toda clase de pecado. Él fue hasta Sodoma porque su ego lo quería elevar aún más. Yo tengo calor y ustedes tienen calor, ya parece Sodoma y Gomorra aquí. O los aires están muy bajos o no sé qué pasa. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando el mundo está atacando? Cuando aquí nosotros tenemos que el mundo ataca el alma, a las cosas internas. Está atacando el yo. Queremos ser más. Estamos ahí y nos sometemos a la soberbia. No es que necesitemos más, pero queremos más poder. Queremos más grandeza. Nos sentimos más orgullosos. Queremos pisotear a todos por debajo. Solo tenemos un par de pies, pero queremos tener 20,000 pares de zapatos. Mi esposa abre el ropero y dice: no tengo que ponerme. Necesitamos solo una cama para dormir, pero queremos más. Los deseos, las cosas internas, mis deseos internos. El mundo ataca el alma. No queremos compartir con nadie, solo para mí. Y ahí está el problema. No andaba buscando lo vil, pero andaba buscando el orgullo, la pleitesía y todas estas cosas. Ahora, la carne ataca el cuerpo. ¿En dónde los tienta?
La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Nos tienta principalmente en el área del cuerpo. El cuerpo no es malo, no es malo. Pero la vieja carne nos va a tentar en el área de nuestro cuerpo, en la vida física. Estamos hablando de pecados de glotonería, de violencia, de pereza, de impureza, de perversión. La carne toma nuestro cuerpo y lo usa como vehículo para la expresión del pecado sensual. ¿Se acuerdan que hablamos de David con Betsabé? ¿Sabe que la carne fue el vehículo para llevarlo al pecado? No fue el alma. No fue estas cosas porque él no estaba pensando. Él no estaba pensando en que su pecado lo supiera todo el mundo. No era su grandeza, era sus cosas así, no. Él quiso ocultar incluso su pecado. Pero su apetito sexual, su apetito de la carne, lo lleva a cometer el pecado, el deseo, la lujuria que él tiene allí. Eso lo llega a pecar. Miren, hermanos, cuando Dios dice huir de la fornicación, cuando dice no cometerás adulterio, no está intentando mantenernos alejados de las relaciones sexuales, porque Dios nos ha llamado para que nosotros disfrutemos, nos está llamando de que en ese sistema de tentación no debemos de correr, porque nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, esto va contra los principios. Pervertirá lo que es bueno, lo que es virtuoso. El diablo es un perfecto imitador. Lo bueno de Dios lo quiere pervertir. Y ahí es donde el diablo ataca y la tentación ataca. Pero la tercera cosa es que ataca el espíritu. Y es el diablo el que ataca el espíritu. ¿Y dónde los ataca? Porque donde él viene contra usted es porque lo quiere sorprender. Es para que, porque el diablo quiere atacarlo en esta área. ¿Por qué digo? Recuérdese, hermano, que el espíritu es la parte de su naturaleza que lo conecta con Dios. Y el diablo lo que más le interesa es cortar su relación con Dios. Déjeme decir algo de una manera muy cuidadosa. El diablo principalmente, y usa la palabra principalmente, va a atacar su espíritu. Pero el diablo no va a atacar su cuerpo, ni va a atacar tanto su alma, va a atacar su espíritu. Porque el propósito del diablo es sabotear a Dios en su relación con Él. Su cuerpo, sí que es su naturaleza vieja, ya lo guía el pecado. Pero el diablo lo que quiere es cortar su relación con Dios. Mire, usted sabe que el caso de Pedro, quiero parafrasearlo para ir rápido. Cuando Jesús iba al Calvario, le dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado. Y luego dice Simón Pedro, dijo: Señor, que esto nunca suceda. No, Señor, le dijo. Y Dios le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, si es necesario, iré contigo a la prisión y hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado que me conoces. Ahora yo pregunto, ¿en qué área de Pedro estaba trabajando Satanás?
Por supuesto, en su fe, en su relación con Dios. De eso se trata la tentación. Ahí lo estaba atacando. Ahí lo estaba atacando. Aquí Pedro no es que estaba queriendo asumir un ego tan importante. Aquí el diablo lo estaba atacando en un pecado sexual. Lo estaba atacando en su fe, en su relación con Dios. Y es ahí donde Satanás está tratando de hacerlo. Por eso, hermanos, el Señor nos habla que nosotros tenemos que resistir al diablo. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de esas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Pero Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y dice que él huirá de vosotros. Cuando la carne ataca, usted debe ser como José o la mujer de Potifar. Tiene que huir. Pero cuando el diablo ataca, usted no tiene que huir, hermano, porque le aseguro que el diablo corre más rápido que usted. Y donde usted vaya, ahí va a estar ya el primero. ¿Sabe qué es lo normal? ¿Y sabe qué es lo que la Biblia dice? Que cuando el diablo ataque, usted tiene que enfrentarlo. Usted tiene que resistir al diablo. Y lo que es normal y lo que es natural no es que usted huya del diablo, es que el diablo huya de usted. El diablo tiene que huir de usted. Usted tiene que enfrentar al diablo y tiene que decirle: diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo, yo te resisto. Yo voy contra ti en el nombre de Jesús. Cuando venga cualquier pensamiento, lo que usted tiene que decirle: diablo mentiroso, Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario y me hizo libre. Y yo puedo resistir cualquier cosa, porque nada me podrá separar del amor de Cristo. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y usted puede resistir. Y el diablo tendrá... Termino con esto. Dios no lo hace inmune a usted. No le da inmunidad. Dios le da victorias. Dios le da victorias. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser atacados. Pero ¿sabe qué? La guerra que podemos enfrentar, ya conocemos el resultado final. Y es la victoria para los hijos de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Que Dios le bendiga en esta hora. Amén. Padre bueno y Padre lindo, gracias por tu palabra. Gracias porque estas enseñanzas nos dan seguridad eterna. Nos dan seguridad para pararnos firmes, Señor, como fieles soldados con el escudo de la fe, para resistir toda embestida de Satanás, con la armadura del cristiano, para vencer toda tentación. No es que no podamos ser tentados, Señor. Es que ni la carne ni el mundo, ni Satanás, ni todo el infierno mismo podrán vencernos. Porque tu palabra dice, Señor, que ni las puertas del Hades y del infierno prevalecen contra tus hijos, contra tu iglesia. Y somos tus hijos, Señor. Y somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias por darnos victoria. Gracias.
Gracias por salir liberados y fortificados en ti. Nos ponemos de pie. Padre, ahora bendecimos esta congregación, sus actividades, sus negocios, su quehacer, Señor, diario. La obra de sus manos, tú la bendices y la prosperas. Sean bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y el Dios de paz gobierne sus corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el nombre bendito y sacrosanto de su Hijo, amado Jesucristo, oramos. Y todos como pueblo de Dios decimos, amén y amén.